Pues les quiero decir algo. Yo creo que hoy, si yo les digo que hablamos de cultura, o en estos días hablamos de cultura, pues, siempre dicen, ¿qué es la cultura? Y cultura viene de una raíz que es cultivar. ¿Qué cultivas todos los días? Lo que tus aficiones, tus costumbres, tus hábitos, y eso forma una cultura. Y eso prácticamente es estar cultivando todos los días algo de ti. Y en estos tiempos la cultura puede entenderse de muchas maneras. Hoy podemos entender que tenemos un mestizaje, podemos hablar de sincretismos, podemos hablar de que mucha gente está conectada con todo el mundo a través de la internet, a través de la tecnología. Y si yo le preguntara cuál es la cultura que usted tiene, podemos aquí recoger diferentes opiniones. Y le traigo unas definiciones muy rápidas para poder llegar a entender a dónde quiero llevarlo el día de hoy. Yo le quiero hablar de la asimilación cultural. ¿Qué es la asimilación cultural? Pues es un proceso mediante el cual un grupo minoritario adopta las costumbres y valores y comportamientos de un grupo. La asimilación cultural se refiere al proceso en que las personas de una cultura diferente adoptan los elementos culturales de otra comunidad. Es el proceso por el cual individuos o grupos adoptan generalmente de una cultura dominante sus costumbres y pierden su identidad original. Hoy por hoy, si yo pensara en las costumbres de mi abuelo, mis tatarabuelos, seguramente son muy diferentes a las que tengo yo el día de hoy, por la sencilla razón que estamos globalizados. En la década de los 60, muchos países recibieron a muchísima cantidad de inmigrantes, pues por las guerras, sencillamente por una migración mundial, lo cual creó una fusión cultural única en los 60. Y esto tiene un impacto moderno, esta famosa asimilación cultural, que pudiéramos decir que tiene algo positivo, que es un intercambio cultural acelerado, acceso a nuevas oportunidades, economías, educaciones. Pero también hay algo muy negativo: se pierde la identidad. Hay una marginación de culturas minoritarias, conflictos intergeneracionales, pérdida de tradiciones, pérdida de costumbres. ¿Y por qué le digo esto? Porque hoy quiero platicarle de un hombre, caray, importantísimo en la palabra de Dios. Un hombre que vivió en su tiempo un intercambio cultural fenomenal. Él habitó en la potencia número 1 de su tiempo. Él habitó en Egipto. Hemos estado recibiendo información, nuestro pastor Toño también nos ha hablado mucho sobre José y cómo José fue ese vehículo para que en el mover de Dios el pueblo de Israel no pereciera, para que el pueblo de Israel pudiera llegar en el momento o en la temporada de hambruna mundial a no perecer, entrar a Egipto y en Egipto encontrar la bendición de encontrar el alimento, gracias a que José había sido vendido por sus hermanos. ¿Y a quién se lo vendieron? Ahorita lo voy a dejar como paréntesis. Se lo vendieron a los ismaelitas, que también iban con los madianitas. Eso lo dice Génesis. ¿Y quiénes eran los ismaelitas? Pues los hijos, la descendencia de Ismael, el hijo de Abraham que tuvo con Agar. ¿Y quién eran los madianitas? Bueno, como sabrán, en Génesis 25 vemos que nuestro amigo Abraham, cuando murió Saraí, cuando murió, él tomó otra esposa y concibió otros 6 hijos. La otra esposa se llamó Sétura, y de ahí también uno de sus hijos fue Madián. Qué curioso que José fue vendido por sus hermanos directos que venían de la simiente de Isaac. Fueron vendidos
a los medios hermanos, llamémoslo así, generacionalmente hablando, a los ismaelitas y a los madianitas, que fueron los que lo llevaron directamente a Egipto. Eso ya el pastor lo comentó el domingo pasado ampliamente. Y nos quedamos en esa parte donde el pueblo de Israel llega a Egipto y llega en una forma pues acogidos. El faraón estaba muy agradecido con José. Y Faraón dijo: oye, pues si es tu familia, que venga Jacob y sus hijos, eran 70 personas, que entren aquí a Egipto y se alimenten y coman, etc. Eso estuvo buenísimo. Pero ¿qué creen? 350 años después, Faraón murió, obviamente, murió José, cambió la generación, y el rey de ese momento, el faraón de ese momento, empezó a tener temor. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo había crecido abundantemente. De hecho, había ordenado a las parteras que cuando fueran a ayudar fueran a ayudar en el alumbramiento de las mujeres hebreas, ellas detectaran si el niño que había nacido, el bebé, era niña, la dejaran vivir, y si era niño, lo mataran. Esa fue la orden de Faraón a estas mujeres, a Fua y Fua, me acuerdo bien por el Fua. ¿Cómo se llamó la otra persona? Ahorita le digo el nombre de la otra partera. Aquí está. Dice Éxodo en el capítulo 1, verso 15: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero estas mujeres tuvieron temor de Dios y no lo hicieron. Entonces, cuando Faraón las encara y Faraón les dice: oye, ¿por qué no han cumplido mi orden?, ellas, por temor de Dios, le mienten a Faraón y le dicen: es que, ¿qué crees, Faraón? Las mujeres hebreas son más robustas que las egipcias, y cuando llegamos ya nació el bebé, entonces no tenemos oportunidad de cumplir tu encargo. Y dice el verso 20 de Éxodo 1: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Entonces, en ese tiempo sí hubo una gran mortandad. Todo el pueblo de Egipto, si conocían que un vecino, que alguien del pueblo hebreo nacía y era niño, no lo hice, ya no narra la Biblia, pues se entiende, lo lanzaban al río Nilo, y los bebés morían ahogados o morían devorados por los cocodrilos. Esa era la situación que se vivía 350 años después de que el pueblo de Israel entró a Egipto por mano de José. Y ahí es cuando nace, en esa época nace el personaje que les hablo yo. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de Moisés. Y dice en Éxodo capítulo 2 que 2:1: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la que concibió y dio a luz un hijo, viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Cuánto tiempo lo guardó? 3 meses. Pero no pudo ocultarle más tiempo. Así que tomó una arquilla de juncos y la calafateó, o sea, la impermeabilizó, llamémosla así, con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Esto fue Miriam, la hermana de Moisés. Verso 5: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo:
de los niños de los hebreos es este. Pero fíjense qué astucia. La hermana de Moisés, Miriam, se acercó a la hija de Faraón y le dijo, reina, princesa, ¿cómo sabe la verdad? Te sugiero, iré a buscar una nodriza de las hebreas para que te críe al niño. Porque en ese momento la hija de Faraón tomó al niño, dijo, es una respuesta, ¿no? O sea, mis súplicas, sus dioses, no sé qué. Y ella toma con mucho cariño a Moisés como hijo propio. Qué curioso que su padre había ordenado a todo el pueblo que mataran a los niños, y llega un niño hebreo a la orilla del palacio, de la orilla donde estaba la hija de Faraón, y ella dice, no, yo me lo quedo. Entonces Miriam dijo, oye, te recomiendo a una nodriza hebrea para que te amamante al niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo o lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y aquí le voy a hablar algo que creo que nunca se ha hablado, y es algo que me ha traído, llevo días, bueno, más bien llevo meses pensando en esa parte en particular. Qué curioso que había un decreto de muerte en Moisés. Usted lo ve. Moisés estaba condenado a morir por la sencilla razón de ser hebreo y ser varón. Ese era su pecado. Esa fue la circunstancia o la característica que no le permitía vivir en Egipto. Había un decreto de la autoridad máxima del rey, en este caso Faraón, y tendría que haber muerto. Qué fe de su madre de que haberlo puesto en una canasta y dejarlo ahí como para esconderlo. Yo no sé qué pensó ella, pero tuvo mucha fe. Y aquí quiero ir profundizando en cada versículo. Yo quiero llevarte aquí. Yo no sé qué hay en tu vida, que a veces alguien te tiene que poner en un río y exponerte al enemigo. Pero yo veo claramente aquí que la mano de Dios protegió a Moisés. Nos decía nuestro pastor Toño en el Salmo 33 versos 10 que Dios va a frustrar los planes del enemigo. Aquí Dios frustró los planes del enemigo. Esa sentencia de muerte sobre Moisés no prosperó. Al contrario, al momento que la hija de Faraón lo adopta, ¿qué relación tenía entonces Moisés con Faraón ahora? Era su nieto. Era su nieto. ¿Y de qué nacionalidad era entonces Moisés? Egipcia. Y ahí también voy a volver a tocar esa parte. ¿De qué nacionalidad era el pueblo de Dios que habitaba en Egipto? Eran de la nacionalidad egipcia porque habían nacido en Egipto. Sin embargo, era el pueblo de Dios. Yo quiero que usted entienda. Yo no sé si usted vive en la colonia Marte, la colonia Júpiter, en Satélite, en Naucalpan, en donde sea, en Gilotzingo, en New York, en Chicago, Las Vegas, no sé dónde usted vivía. Y usted puede tener la nacionalidad que usted quiera presumirme. Andiamo, parla italiano, donde usted diga. Pero no importa su nacionalidad, no importa su lugar de residencia. Pero si usted cree en Dios y le cree a Dios, usted es del pueblo de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Ok, esto se va a poner sabroso. Otra cosa, acabamos de leer que la hija de Faraón lo tomó y le puso por nombre Moisés. ¿Cómo se dice Moisés en hebreo? Moshe. ¿Correcto? Ahora, fíjese usted que la hija de Faraón hablaba hebreo. ¿Usted cree eso? ¿Qué lengua cree que hablaba la hija de Faraón? No hablaba inglés,
no hablaba hebreo, ella hablaba egipcio. Yo no acaso entiendo todavía. Moisés fue creado por su madre y la hija de Faraón le pagó para crear a su propio hijo y se lo entregó. Yo no sé, obviamente en esa época de crianza de la mamá de Moisés a Moisés hasta destetarlo, seguramente le dio una enseñanza del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Pero sorpresa, ni la familia de Moisés, ni Moisés, ni todo el pueblo egipcio, el pueblo israelita, tenían Biblia. No tenían las escrituras que usted tiene el día de hoy. ¿Sabe quién escribió el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Quién lo escribió? Moisés. Y aquí estamos hablando de Moisés. Se cree que el Pentateuco se escribió en el año 1250 antes de Cristo. Sin embargo, la estructuración de todo el Pentateuco la hizo Esdras en el año 450 antes de Cristo. Eso dicen los historiadores. Entonces, me pongo a pensar cómo, o sea, el nombre de Moisés es un misterio, pero Dios no lo revela. Cuando lo encontré, la piel se me puso de gallina. La costumbre egipcia era ponerle el nombre que ustedes quisieran, pero le ponen la terminación del vocablo MC, SS. Si alguien era un hijo consagrado al dios Ra, le decían Ramsés. A Moisés, la hija de Faraón, dicen los historiadores, le puso Nemsés, que significa hijo de Ne. Y no se sabe si Ne significa nadie o significa Nilo. No estoy contradiciendo la palabra de Dios. Moisés, cuando escribió esta parte, ya puso Moisés. Yo te voy a ver por qué. Ahorita lo voy a entender. Pero el tema es que la hija de Faraón, cuando lo toma, le pone, lo saca y dice: este es mi hijo y es Nemsés, hijo de Nilo o hijo de nadie, no sé. Pero si usted acompáñeme a Hebreos capítulo 11 verso 24, si no mal recuerdo. Hebreos 11 24. Sí, es Hebreos 11 24, porque Hebreos 11 habla de la fe. Y en Hebreos 11 24 dice así. Sí, es correcto. Dice desde el verso 23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dijo: yo no me voy a llamar Nemsés. Ahora, cuando vemos, esto está tremendo, cuando vemos en el hebreo original, cuando vemos el hebreo original, ¿cómo se le llama al que sacan de las aguas? A la persona que la sacan de las aguas, en hebreo original se dice Mashui. Mashui es a la persona que sacan de las aguas. Eso dice el hebreo original. Entonces, Moshe, ¿qué significa? Moshe no significa el que es sacado de las aguas. En el hebreo original estoy hablando. Moshe significa el que saca de las aguas. Qué curioso que Moisés tenía el nombre no de su presente, sino de su futuro. Él llegó en ese momento a tener una declaración de que su futuro iba a traer libertad al pueblo y que iba a ser el vehículo para que Dios sacara de las aguas directamente al pueblo de Israel en el Mar Rojo. Eso es historia, eso es antropología, lo que le acabo de decir. Pero lo fui leyendo y estudiando y lo digo con mucho temor. No estoy contradiciendo la palabra de Dios. ¿Cómo se llamaba Moisés?
Moisés, porque ese era su propósito, ser un libertador escogido por parte de Dios. ¿Sí me va siguiendo? Ok, vamos a apretar el paso. Ok, ahora, si nos vamos ahí mismo en Éxodo y vamos a continuar con la historia, usted va a ver que este hombre dice en el verso 11 del capítulo 2: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos y sus hermanos. Ya cuando ves, en ese momento Moisés ya tenía 40 años. ¿Qué tiempo había pasado en la crianza de su madre con Moisés? 3 años a lo mejor, se me ocurre, no lo dice la Biblia. Pero cuando él sale, en ese momento Moisés ya tenía 40 años. 40 años tenía Moisés. Su mamá, Jocabed, lo crió 3 años, vamos a pensar. Pero entonces, en este momento Moisés ya había sido parte, era llamado nieto de Faraón. Él ya era de la, ¿cómo se llama ahora? Los royalty, la realeza de Egipto. ¿Qué creen que aprendió Moisés en Egipto en esa época, en esos 37 años, llamémoslo así? Seguramente aprendió la lengua egipcia, aprendió el arte de la guerra, aprendió la construcción. Fue un hombre preparado por parte de la cultura egipcia. Y en la cultura egipcia era una cultura que tenía una adoración politeísta. Estaban acostumbrados a tener muchos dioses. Imagínense el conflicto de Moisés, de que si de repente encontraba a su mamá Jocabed, le decían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Imagínense, y él escuchando acá en el palacio de Faraón varios nombres, varias deidades. Y por un lado él sentía que él era un hebreo porque sabía la historia de dónde venía, pero vivía, y Hebreos lo dice, que él decidió al final de cuentas dejar esa vida de comodidad por dedicarse y sufrir con el pueblo de Israel por la tarea que Dios le había mandado. Eso dice Hebreos 11. ¿Me estoy dando a entender? Quiero que usted vaya viendo este tema cultural. Hoy usted puede conectarse en su teléfono y estar hablando, viendo palabras en el idioma que usted quiera, en mandarín, en el idioma de la India o de los idiomas de la India, en diferentes cosas. Imagínese hoy este hombre cómo vivía, y seguramente vivía en una angustia. ¿Y sabe qué trae este tipo de vida? ¿Sabe qué es lo primero que se pierde en este tipo de vida que están viviendo? La cultura hebrea, la cultura egipcia, un solo Dios, una cultura politeísta. ¿Saben qué se pierde ahí? Se pierde identidad. Se pierde identidad. La palabra de Dios nos enseña que hemos sido creados a su imagen, conforme a su semejanza. Esa es la identidad que tenemos como hijos de Dios. Sin embargo, ¿qué viene al corazón de un hombre como él, preparado, viendo, comiendo seguramente manjares, y de repente volteando a ver a sus hermanos, como dice la palabra de Dios, sufriendo? Entonces ahí vemos que él tenía en su corazón el dolor de ver a su pueblo, de sus hermanos, esclavizado. Y dice en el verso 11, y dice: y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés era un hombre hábil, un hombre preparado para la guerra. Este sí se la ganaba al de Misión Imposible, al que ustedes me digan. Volteó, no viene nadie. O sea, hizo un crimen, un asesinato ¿cómo dicen? Predestinado. Lo planeó, lo hizo, y aparte fue y excavó y lo enterró. Aquí no pasa nada. Porque ¿qué creen?
Él dijo: voy a cumplir el propósito en mi vida, voy a ser el libertador de mi pueblo y voy a matar al egipcio. Pero no es así. Sí fue su tarea ser un libertador, pero no lo tenía que hacer a su manera ni en sus fuerzas, sino tenía que esperar en Dios. Conocemos la historia, pero lo que quiero es ir tocando cada uno de los puntos para que usted pueda ayudarme a entender, podamos llegar a entender en su llamamiento. ¿Qué sucedió? Que al día siguiente vuelve a salir y ve a otros hebreos peleando, y dice en el verso 13: al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: oye, ¿por qué lo golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de donde vivían los madianitas, madianitas, los que venían también de Abraham, los hijos de Abraham con Cetura, o Cetura, o como se pronuncia. Y salió de ahí, y dice el verso 16: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas otros pastores vinieron y le echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. O sea, este hombre sabía artes marciales, sabía kung fu, no sé, era de la UFC, no tampoco, pero era un hombre que se levantaba con cualquiera. Logró que los pastores que habían corrido a las hijas de Jetro, él dijo: no, fíjense, los enfrentó, y en ese momento ellas pudieron llevar agua para sus ovejas. Cuando ellas regresan a su casa, las ve su padre, que aquí la Biblia lo llama como Reuel, que significa amigo de Dios. Dice en verso 18: y volvieron ellas a Reuel, su padre, que también se conoce así a Jetro como Reuel, y Reuel significa amigo de Dios. Y en ese momento él les dice: oye, no, pues ¿cómo? ¿Dónde dejaron ese muchachón? Yo tengo 7 hijas y no tengo yerno. 7 hijas, no tengo yerno, ya quiero ser abuelo. Este hombre dijo: no, traigan a ese muchachón, ¿verdad? Y ya lo invitaron. Y entonces, verso 21: y Moisés convino en morar con aquel varón, y este varón le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y Séfora dio a luz un hijo y Moisés puso por nombre Gersón, que significa forastero, porque soy forastero yo en esta tierra. Y ahí continúa la vida, la vida de Moisés. Pero quiero llevaros al verso 24. Dice el verso 24: y oyó Dios el gemido de ellos, habla del pueblo de Israel, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Qué impresionante. En estos 350 años Dios había estado con el pueblo de Israel, pero este pueblo había entrado en la comodidad de vivir en una tierra próspera, en el imperio más importante de la época, donde el pueblo donde el egipcio, el gobierno o el mundo egipcio estaba creciendo, estaba conquistando tierras. Era un pueblo poderoso en ejército, era el pueblo más poderoso de su tiempo. Y en ese momento ellos se olvidaron de Dios. En ese momento ellos no estaban muy cómodos. Pero cuando viene el sufrimiento es cuando ellos ¿qué? Gimen a Dios. Gimen a Dios. Y
Y dice el verso 25: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Voltea a tu compañero al lado, dile: ¿y Dios te reconoce? Y aquí viene algo que me ha traspasado. Este hombre impresionante, el escritor del Pentateuco, este hombre que tenía condena de muerte en su vida, este hombre que no tenía identidad, que se pasó muchos años pastoreando las ovejas de su suegro, no eran de él. Este hombre que hablaba, yo creo que hablaba etíope, hablaba egipcio, hablaba hebreo. Moisés era un hombre culto. Esteban se refiere a él en el libro de los Hechos como un hombre potente de palabra, como un hombre que hacía tenía manifestaciones poderosas. Pues este hombre, después de los 40 años que estuvo en Egipto, pasó 40 años después en el desierto de Madián, bajo la cobertura de su suegro Jetro. Y Jetro era sacerdote, y mucha gente piensa que Jetro era sacerdote de otros dioses. No, Jetro era sacerdote, déjenme decirlo como lo conocen ellos, como Yahweh. Era sacerdote del Dios de Abraham, de su padre Abraham. Entonces Moisés salió de Egipto, de un lugar donde escuchaba de Dios por los hebreos, pero él vivía en el palacio de Faraón, oyendo de muchos dioses, pero al Dios de Abraham no lo conocía. Entonces Dios lo lleva al desierto. ¿Cómo es el plan de Dios? Lo lleva al desierto, lo lleva a Madián, lo pone debajo de Jetro o Jetro, y él empieza a hablar de Dios a su entender. Le empieza a hablar, y obviamente aprende también a hablar madianita. No sé si era la lengua, porque los madianitas era una tribu nómada. Y entonces él hablaba tantas lenguas que de repente empezaba a tener confusión. ¿Cuál es la lengua verdadera? ¿Cuál es el Dios verdadero? He vivido aquí, he vivido allá, estoy confundido. Yo creo que el tema cultural o intercultural que tenía Moisés fue muy complicado. Así se pasó otros 40 años. Si alguien me ayuda con sus matemáticas, 40 más 40, ¿cuánto nos da? A los 80 años Moisés, estando 40 años en el desierto de Madián, yo creo que se le olvidó hablar los idiomas egipcios o la lengua egipcia. Aprendió a hablar oveja. Le decía a la oveja: tengo hambre, ve. Bueno, ya saben que nos gusta. Pero bueno, y dice que en Éxodo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. ¿Cómo se llama Horeb? Monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. A esta conferencia le he llamado: camina sin sandalias que te entibian. Ay, ustedes son unos buenazos, amigos, de veras. Verá que sí, son unos muchachazos. Camina sin las sandalias que te entibian. ¿Y por qué uso la palabra entibiar? Porque yo seguramente Moisés estaba en un mundo donde no, soy hebreo, soy egipcio, soy oveja, soy yerno de Jetro, soy madianita. ¿Qué soy?
Había un hueco en su ser, había un hueco en su alma que no podía ser llenado, que solamente la presencia de Dios pudiera llenarlo. Era un hombre confundido, era un hombre que anhelaba tener una identidad. ¿Y qué sucedió? Que de repente se le aparece el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová no es el ángel Gabriel, no es el ángel Miguel. El ángel de Jehová es Jesucristo mismo. Es el Hijo de Dios manifestado. Así se ve en el Antiguo Testamento. Y si usted ve, vemos que está en una zarza ardiendo. Y esa zarza dice que no se consumía. Y siempre me pongo a pensar, Señor, ¿por qué no escogiste un árbol de olivo? ¿Por qué no escogiste una jacaranda? ¿Por qué no escogiste un pino navideño? ¿Por qué tuvo que ser una zarza? Un árbol feo, un árbol sin hojas, un arbusto en el desierto. Lo entendiste perfectamente. Porque lo vil y despreciado de este mundo escogió Dios para manifestarse. Amigo, amiga, que nadie te diga que no vales. Y si alguien dice que no vales, lo vil y despreciado escogió Dios para manifestarse. Heme aquí. Dale un aplauso al Señor. Vamos a entrar. Ya esto fue los cimientos. Y vamos a entrar directamente a esta enseñanza. Dice entonces, verso 3: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo el Señor que él iba, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés. No le dijo Nemsés, no le dijo Mashui, le dijo que él era el que iba a rescatar. Lo llamó con el nombre de propósito. Le llamó y le dijo: ¿cómo? Moisés. Moisés. Dios ahí confirmó la identidad. El primer momento la primera confirmación de la vida de Moisés fue por la boca de Dios. Y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Ay, ya no me dijeron borreguito, ya no me dijeron egipcio, me dijeron Moisés, Moshe, Moshe. Dijo: heme aquí. Y verso 5: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Mire, y sigo hablando del tema de entibiar, porque usted conoce, y este versículo usted nunca lo va a olvidar, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? A ver, todos juntos, ¿les parece? Sí, lo saben, ¿verdad? Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Todo el mundo se lo sabe. Ayúdame por favor y pon en la pantalla Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que hizo Dios al decirle a Moisés: quítate el calzado de tus pies, le dijo: quítate esa tibieza, quítate esa falta de identidad, quítate de ese momento la figura que tienes y el valor que tienes de ti. ¿Quién más sabía ahí en Madián que Moisés era un asesino, que había preparado, había maquinado, había planeado asesinar al egipcio? ¿Quién más lo sabía? Ni las ovejas lo sabían, pero Dios sí. Y cuando Dios le dice: quítate el calzado, sí, obviamente era una señal de respeto. Mire, quitarse el calzado, había una tradición, había una costumbre que todavía no se daba en ese tiempo. Cuando vos redime a Ruth, se quitan un calzado y digan: hacemos un pacto y te dejo el calzado en señal de que hemos hecho un trato tú y yo.
Era una forma de cerrar un trato, un pacto directamente. Pero cuando Dios le dice, quítate el calzado, lo que Dios le está diciendo, aquí no hay trato, aquí no es que tú vengas a negociar conmigo, sencillamente te vengo a redimir, te vengo a restaurar, te vengo a resucitar, porque tú estabas muerto, tú estabas literalmente como un hombre pecador que había asesinado, sin propósito, sin vida. Y Dios en ese momento le dijo, quítate el calzado, quítate el calzado. Deja de seguir caminando como has caminado tu vida, en tus capacidades, en tu talento egipcio, en tu conocimiento hebreo, en tu pensamiento madianita, en tu pensamiento de pastor de ovejas. Deja todo eso atrás. Amigo, amiga, yo te vengo a decir hoy, quítate el calzado que te entibia. No le creas al enemigo. Él vino a redimirnos, vino a darnos vida eterna. Vino a darnos la capacidad de ser llamados hijos de Dios. No cualquiera. Aquí había una creación enorme. Dios por su palabra creó las cosas. Y todo el mundo puede llamarse criatura de Dios, pero no todo el mundo se puede llamar hijo de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que cree en Él, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Wow, esto está poniéndose precioso. Verso 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. No de Faraón, de tu abuelito Faraón. Soy de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. 80 años había padecido este hombre con una sentencia de muerte en su vida desde niño. Y a los 80 años dice, tengo un padre, tengo un Dios, tengo identidad. Y él por temor dijo, se cubrió su rostro. Ay, Señor, que me dé el tiempo. Perdón. Voy a abreviar porque, pero bueno. Vamos. Anímenme. Eso es todo. Entonces, Dios le manda, le dice que lo iba a llamar, que había escuchado, dice el verso 7, y dijo Dios, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Yo he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y me llama la atención. Dice el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Vimos que Él lo reconoció cuando el pueblo ¿qué? Gimió. Cuando el pueblo clamó. Pero esa gente que clamó tenía una nacionalidad, y la nacionalidad era egipcia. Si hubiera habido pasaportes y visas, tú hubieras salido con su cara ahí de pasaporte egipcio. Pero Dios no olvida sus pactos. Tú nunca pienses que Dios te ha olvidado. A lo mejor estás en un Madián, en un proceso. A lo mejor Dios está trabajando contigo a que aprendas a hablar ovejas. Pero Dios tiene un plan siempre para ti, como nos ha dicho el pastor, en ese Moed de Dios. Y Dios va a cumplirlo, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si Moisés no hubiera asesinado al egipcio? Alguien me ha dicho, pues no hubiera llegado a Madián. A lo mejor. Pero a lo mejor no pasa 40 años en el desierto preparándose, si él es atento y es humilde a la voz de Dios y hubiera buscado a Dios de otra manera. Mucha gente le encanta decir, sí, hermano, estoy esperando en Dios. ¿Y sabes qué yo le digo? ¿Qué crees? No, Dios está esperando que tú estés listo. ¿Cuándo estarás listo para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuándo estarás listo para tomar el llamado que Dios tiene para ti, para cada uno de nosotros? ¿Cuándo estarás listo para ser llamado el libertador de tu casa? Para llevar y sacar de las aguas que están ahogándose tu familia, tu colonia. ¿Cuándo será eso? ¿Sabes? Se tiene que decir. Y se dijo.
Y Dios lo manda con Faraón. Y en el verso 11 dice: entonces respondió Dios: ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y ustedes conocen ya, no me voy a entretener toda la historia que dice: Señor, pero yo soy tardo para hablar. Y dice Dios: ay, no entiende. Y yo digo: ¿cómo que era tardo para hablar? Todo el mundo dice que era tartamudo. No, la Biblia no dice que era tartamudo, Él se dice que era tardo para hablar. Yo no sé, yo hablo un poquito de inglés, mi mujer lo sabe. Y llego a Estados Unidos y empiezo: Kentucky Fried Chicken. Ya empiezo, M&M's, ¿no? Coca-Cola. Hello, my friend. Y tardo en arrancar, porque no lo practico todos los días. ¿Qué creen que le pasó a Moisés? Él no iba a llegar a hablar con Faraón en oveja. No iba a llegar a hablar con Faraón en lenguaje madianita. Él tenía que hablar en el lenguaje que conocía Faraón, el egipcio. Y él llevaba más de 40 años sin hablar egipcio. Señor, no me acuerdo bien cómo destruir a Faraón, que esto es, ¿no? ¿Verdad? Y dice: bueno, que te ayude tu hermano Aarón, que era 3 años mayor que él. Par de viejitos. 80 años Moisés y 83 años Aarón. Así que nadie te diga que estás viejo, Nadie. Viejo los cerros, exactamente, ¿verdad? Y aún reverdecen. Y la hermana de ellos, Miriam, pues Miriam fue la que lo acompañó y lo fue viendo ahí en el río Nilo, donde están, ¿no? Y cuando cruzan el Mar Rojo, se agarra su pandero y se pone, y se pone a bailar. Eso dice la Biblia. Esos viejitos eran entrones, así es. Entonces Dios lo manda a Faraón y lo manda esa tarea que ustedes ya conocen. Llega, habla con Faraón, vienen las plagas y el pueblo de Dios es libertado y sale con abundancia y prosperidad de Egipto, el pueblo de Dios. ¿Ok? Vamos a cerrar con esto. Esto tuve que abreviar para llegar al punto. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 33. 33:3. Cómo me encanta eso. El pueblo ya había salido de Egipto. Moisés ya había cumplido esto, ya habían creado ya el tabernáculo. Pero el pueblo era idólatra. Pues sí, era un pueblo que, aunque conocía de Dios, ¿verdad?, estaban inmersos con ese intercambio cultural. Pero me llama la atención que si el pueblo de Israel no tenía la Biblia, muchos que en el Talmud no había escritura, lo que había eran manuscritos y se contaban de boca en boca, ¿sí? El abuelo le contaba al padre, el padre al hijo, el hijo sucesivamente, lo que había sucedido con Abraham, de dónde habían llegado. Joven, escucha a tu padre, escucha las enseñanzas de tu padre, de tu madre. Este pueblo logró permanecer porque aprendió a gemir ante Dios. Pero a alguien les tuvo que haber dicho: hay un Dios. En 350 años no lo hemos visto, pero existe y nos han platicado de él. Y como dice el libro de Job, dice Job: de oídas te había ido, mas ahora te puedo ver. Este pueblo logró recuperar la identidad cuando aprendió a reconocer que su Salvador era Dios. Cuando Moisés reconoce delante de Dios que él no podía hacer las cosas, es cuando Dios dijo: ay, caramba, ¿qué tienes en tu mano? Una vara.
échala en el piso, tómala una culebra, mete tu mano en el pecho, tú una lepra. Y ya es cuando te das cuenta, sí, dependo de ti, Señor, pero no sé hablar, soy tardo para hablar. Señor, yo doy la boca, dice el Señor. Es lo que Dios quiere. Cuando tú reconoces que no tienes la capacidad para hacer la tarea, es cuando Dios dice, vaya, hasta ahora entiendes que no es en tus fuerzas, no es con esfuerzo, no es con ejército ni con espada, sino con mi Espíritu Santo. Es lo que Dios está buscando de nosotros, amigos, amada iglesia. Es lo que Dios está buscando, que le reconozcamos que sin Él nada podemos hacer. Y si tú quieres tener un encuentro con la llama, con la zarza ardiente, tienes que aprender a quitarte las sandalias y no estar viviendo en la tibieza, porque si vives en la tibieza, Apocalipsis 3:16 lo dice, seremos vomitados de la boca de Dios. ¿Qué nos estorba para servir a Dios? Hoy, lo que nos estorba para servir a Dios es que no pasas intimidad con Dios. Hoy mucha gente te habla que tengamos actividad. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, yo estoy en la iglesia y voy y vengo y sirvo. Muy bien, eso es muy bueno. Pero tu intimidad, ¿dónde está? Si no pasas tiempo a solas con Dios, no podrás escuchar la voz de Dios. Si no pasas tiempo con Él, no podrás darte cuenta. Mira, inclusive, ahorita podemos hablar del cuánta gente hoy está de moda con los famosos Terians. Perdieron la identidad y se creen animales. Comen croquetas sin darse cuenta que hoy por hoy somos hijos y criaturas de Dios. Romanos 12 del 1 al 2 dice en la versión TLA, si la quieren poner, dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. ¿Sí lo tienen a llorar? Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Amigo, amiga, no hagas tu propia doctrina, tu propio sincretismo. Ay, ¿qué crees? Vino alguien y me dio una profecía ahora en la Viva Fest y me dijo que iba a ser yo millonario, que no me preocupara. Y por eso robaste. Bueno, me dijo, yo tenía que ser millonario, ¿verdad? Y se presentó ahí el tema de hacer un fraude y robé, pues ya soy millonario. No, no hagas tu sincretismo. Ah, es que alguien me dijo que ese año me iba yo a casar. Sí, pero pues con un soltero, ¿no? ¿Por qué te vas y le quitas el esposo a otra persona? Ah, pues díceselo al profeta. No caigamos en confusiones. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. ¿Sí me siguen? Bueno, y podemos entrar más a detalle, pero quiero hoy tocar puntos que son muy delicados en nuestra comunidad cristiana. He escuchado a pastores que me han dicho: no, el ayuno es soltar cadenas de iniquidad, no es bueno. El diezmo es para, sí, el Antiguo Testamento. Yo digo, hay mucha gente que presume conocer mucho de la palabra de Dios, pero la misma palabra lo advierte: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Tenemos que aprender a profundizar en la comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a tener intimidad con Él. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel fue lanzado al foso de los leones, ¿están de acuerdo? Porque estaba orando. Dijo: yo no me voy a inclinar a nadie, voy a seguir orando. Y dice la palabra de Dios que vino el ángel y cerró la boca de los leones. Y Daniel
quedó a salvo de las fauces de los leones. Pero el principal motivo es que, porque creo que allá lo habíamos contado, creo que el coach lo había mencionado. El principal motivo es que cuando los leones andan en la sabana, entre las ramas, entre los árboles, no muerden los árboles, no muerden las flores, porque no huelen a carne. Daniel no olía a carne, por eso no era apetecible a los leones. Sin embargo, la palabra de Dios te enseña hoy y dice claramente que tengamos cuidado del diablo, porque dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú empiezas a oler a carne, ¿qué crees que va a pasar? Te van a devorar. Y esa carnalidad puede venir por rencor, por odio, por lujuria, por no pasar tiempo con Dios, por estar buscando en otros lados placeres. Mira, yo sé que muchos aquí al rato, bueno, aquí no, en otras iglesias, aquí no, salen y se echan su cigarrito allá afuera, o van y hacen travesura y media. En otros lados, aquí no. Ahí mismo en Éxodo, y con eso voy a acabar. En el Éxodo 33:9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Oh Señor, no estaba la nube ahí. La nube descendía cuando Moisés iba al tabernáculo de reunión, cuando Moisés iba a buscar a Dios. Ruego a Dios que cuando tú vayas a orar a tu aposento, a tu recámara, a tu estudio, donde vayas, la nube de Dios descienda en tu casa. Este hombre que había tenido una sentencia de muerte hablaba cara a cara con Dios. Verso 11, y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Wow, wow, imagínate que Dios te vea como su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué, que fue el sucesor de Moisés, aprendió eso. Verso 15, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Amigos, yo anhelo estar en esa zarza ardiente. Yo anhelo tener ese encuentro con el Señor. Si tu vida está fría, está tibia, pídele a Dios que te caliente con su fuego. Pídele a Dios que tu vida venga ese fuego que consume todo el pecado y cumple el propósito que Dios tiene el propósito de Dios en tu vida. Cúmplelo. Y te voy a decir una cosa: todos tenemos una comisión. ¿Cómo dice? Id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión. Seguramente aquí cada quien tiene algo en particular, pero todos tenemos que ver que esa butaca que está a un lado tuya no esté vacía. Yo no sé si te has encontrado con esa falta de identidad. Yo no sé si te sientes en ese momento en tu vida que algo está atorado en tu vida, que algo está detenido en tu economía, en tu familia, en tu salud. Hoy es el momento que Dios te dice: quítate el calzado, quítate esa manera de vivir, quítate esa manera de caminar, quita de tu vida esa forma de hacer las cosas y apréndelas a hacer en mi voluntad, en mi plan. Yo te profetizo
que si tú estás oyendo esta palabra y la abres en tu corazón, tu vida va a ser calentada por el fuego de Dios. En ti va a regresar ese primer amor. En ti va a llegar ese primer amor y va a decir: yo creo en Dios, Él me rescató, Él me levantó y yo puedo confiar porque mi Redentor vive. Yo puedo dejar delante de Dios mis cargas, mi economía, mis situaciones. Yo puedo descansar en Él porque Él no olvida sus promesas. No queremos que te vayas sin que escuches este breve pero poderoso mensaje. La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, entonces seremos salvos. Es decir, recibiremos la vida eterna. Jesús vino a esta tierra, nació, caminó, hizo su ministerio, pero fue a la cruz. Fue a la cruz para tomar tu lugar y mi lugar. Y cuando tomó ese lugar, ahí, en ese sacrificio, nos dio la vida eterna. Hubo un intercambio, el que no conoció pecado, que fue Jesús, para tomar tu lugar, el lugar que nos correspondía por el pecado, por la maldad, pero Él dijo: yo voy a morir por ellos para darles vida eterna. ¿Cómo recibimos esta vida eterna? Con una breve y poderosa oración. Cierra ahí tus ojos donde estés y repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, en esta hora yo te reconozco y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que entres a mi corazón, que me restaures, me cambies, sanes mi vida. También te pido perdón por todos mis pecados y te pido que limpies mi vida de toda maldad, de toda maldición. Te doy gracias porque a partir de ahora soy tu hija, soy tu hijo. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Con esta breve y poderosa oración que has hecho, ahora Jesús vive en ti, Él mora en ti. Te recomiendo, busca una iglesia, cómprate una Biblia para que conozcas más de lo que Jesús vino a hacer y de lo que Jesús te ha prometido a través de su palabra. Que Dios te bendiga.